Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Bueno, vamos a ver lo que nos corresponde ahí de lo de la democracia. Por ahí les había mandado una notita ahí que habían mandado la coordinación y el decano, no sé qué, de un fulano, no sé, no me aclararon si era de la jornada de la noche, la jornada de la tarde, como que se había aprovechado de la nobleza de los estudiantes que decía: la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos informa ante la circulación de un video en redes sociales en el cual se aduce la participación de un catedrático de esa unidad académica que evita dar una cátedra en línea. Nos permitimos informar que en los registros de esta facultad no existe nombrado ningún catedrático con el nombre de Edgar Quesada. Y asimismo, dentro de nuestro pensum de estudio no existe el curso denominado Derecho 1. Por lo tanto, desconocemos la situación y rechazamos cualquier señalamiento relacionado con el incidente en mención. Es de resaltar que condenamos cualquier hecho similar e instamos a la población a no dejarse llevar por información sin fundamento. Entonces, como esto de las redes es bien fácil, ¿va? Entonces me imagino que algunos se meten solo con el propósito de interferir algún tipo de actividad, pero que no corresponde, ¿verdad? Por eso deben de tener bien definidos a las cuestiones, cualquier situación que se les plantee o duda, se lo pueden hacer con la secretaría o con alguno de nosotros docentes para verificar las actividades si son realmente como se plantea, porque cualquiera puede llegar o meterse en las redes máximo si tiene mucho conocimiento y hacer creer a la gente que tal vez es docente de esta casa de estudio, pero es mejor estar al tanto. Entonces, hoy lo que vamos a ver es el carácter de la democracia liberal. Es un artículo del doctor Mario Solórzano Martínez, ya fallecido hace algunos años, fundador del Partido Socialista Democrático en Guatemala, candidato que pues nunca tuvo la oportunidad de ganar para ustedes, pero que de alguna manera era un personaje muy, muy especial, con bastante conocimiento, especialmente de la política. Y él mencionaba que definiciones, por ejemplo, de democracia hay un sinnúmero a ustedes. Cuando uno se pone a leer más despacito el texto y uno le va dando también una interpretación diferente, hay procesos de modelos de carácter democrático y cómo la democracia a través del tiempo y espacio desde la época de los griegos ha ido evolucionando constante y permanentemente hasta llegar hoy en la actualidad a una democracia de fachada a ustedes. Yo por lo menos particularmente la palabra democracia es muy amplia, muy manipulada, especialmente por los sectores o las élites económicas. Pero ustedes nos hacen creer, vivimos en una democracia, libertad, igualdad. Esas son mentiras. Hay diferencias muy significativas en cada una de las etapas de los procesos históricos y políticos que se han dado. Y entonces es una cuestión de ir analizando y pensando conforme uno va madurando con su etapa de vivencia y experiencias, especialmente en el ámbito de carácter educativo o carácter intelectual para ustedes. Entonces, desde el principio, pues hay hay formas de pensar, digamos, de una época de democracia antigua y moderna. Entre las dos se dan diferencias bien sustanciales. Una es, en la época de los griegos, es una sociedad bastante homogénea, pequeñas en número, independiente, que son llamadas esencialmente polis. Ya ustedes se recordarán que habíamos hablado a los griegos y que especialmente durante esta época, de alguna manera, no todas las personas que conformaban esa estructura social en ese momento eran parte de poder elegir, digamos, a sus autoridades. Únicamente podían participar los ciudadanos. En todo caso, estaban excluidos los esclavos, las mujeres, los extranjeros,
no podían participar en esta actividad, entonces se reducía más el número de personas que podían participar en actos políticos. Para ustedes incluso se habla de una democracia directa, me imagino que fue por muy poco tiempo también en que se manifestó, en el cual, digamos, podían reunirse una cantidad significativa de ciudadanos, porque al convocar a todas las personas, de alguna manera tampoco llegaban todas las interesadas. Y ahí se tomaban decisiones con respecto a cada uno de los estados y participaban en guerras y hacían actividades económicas, cuestiones de agricultura, agua, etcétera. Ustedes. Entonces, estas eran las democracias homogéneas. Siempre algunos autores en aquel tiempo consideraban que la democracia era no tenía cabida, especialmente en ese contexto, porque decían, como era una sociedad esclavista, decían cómo las personas o el pueblo que no está instruido va a dirigir los destinos de un país, ¿verdad? Siempre han habido controversias con respecto a esto, ¿verdad? Y para la democracia liberal fue pensada para adaptar un modelo de gobierno democrático a una sociedad dividida en clases. En estos coinciden mayores personas, ¿verdad? Una segunda diferencia descansa en la existencia de una democracia directa en la polis versus democracia indirecta en la sociedad moderna. Es aquella que en la democracia indirecta es aquella que nosotros designamos a través del voto a las personas que nos van a representar. Aquí obviamente ya es una sociedad más desarrollada, más dinámica y con claras diferenciaciones, especialmente de los sectores sociales que se dan en ese momento. En las polis es totalmente desconocido, digamos, el ámbito público y el ámbito privado. ¿A ustedes? Para los griegos, digamos, el hombre y el ciudadano eran exactamente lo mismo. No había ninguna diferencia dentro de este contexto. Hay una situación que se da especialmente también dentro de lo que es individualismo y libertad. No es lo mismo individualismo y libertad. Hay claras diferencias que vamos a ver más adelante. Entonces, en el ámbito público, cuando hablamos sobre el ámbito privado, estamos hablando del sector público, es aquel que está compuesto especialmente por organismos e instituciones, que son manejados directa o indirectamente por el Estado. ¿Ustedes? Y tenemos lo que es también que la propiedad tiene un carácter colectivo o público. Esto especialmente se da dentro de estos órganos. Y el Estado cumple o hace cumplir la política o voluntad, digamos, expresadas en las leyes. En el sector privado, la propiedad individual de personas o empresas. Entonces, esto es lo que de alguna manera se manifiesta durante este contexto. El derecho privado, digamos, es el conjunto de normas que rige a los particulares, y el derecho público en el sentido de que las cuestiones que analizan no tienen nada que ver con el Estado. Las únicas ocasiones en las que el derecho privado atañe al Estado, digamos, son aquellas en las que actúa de una forma eminentemente particular. Hay dentro de este contexto también, durante el desarrollo de la democracia liberal, hay ciertos modelos. Estos son modelos de alguna manera que las personas o los individuos han propugnado algunas veces, pero no ha sido un pensamiento generalizado, a ustedes homogéneo, porque así como se manejamos diferentes tipos de conceptos en la actualidad, unos pueden manejar el concepto de libertad de una manera, de justicia de otra manera, de derechos individuales o colectivos de una manera, así también se manejaba en la antigüedad.
Y en la antigüedad era una dinámica de cómo se iba desarrollando y encontrando nuevas expectativas, nuevas libertades, proceso democrático. Se venía de una época eminentemente de carácter feudal, donde, digamos, el poder político estaba concentrado en lo que era la aristocracia y la iglesia, y aquí estamos dando paso a lo que es el pensamiento, la razón, mayores libertades, etcétera. ¿Ustedes? Entonces, la primera son tres: la democracia como protección, la democracia como desarrollo y la democracia como equilibrio. La democracia como protección se sustenta en los principios éticos de igualdad y en un modelo de mercado competitivo del hombre y de la sociedad, con el cual se pretende facilitar la subsistencia, producir la abundancia, favorecer la igualdad y mantener la seguridad. Impulsan gobiernos que favorezcan el libre mercado y protege, digamos, a la ciudadanía de la rapacidad de la gubernamental. Ya desde aquel entonces, de alguna manera, se tenía como la imagen o la percepción o el estereotipo de lo que es el gobierno de alguna manera negativa para ustedes. De acuerdo con esta concepción de la naturaleza humana, todo gobierno mirará por su propio interés. Este sería el modelo de democracia que inspiró en los primeros siglos del 18 y 19. Y creo que no ha cambiado a ustedes, porque al final el gobierno no está, digamos, como preocupado por los sectores más pobres para ustedes en el interior de la República. Le interesa aquello que puede producir o que genera de alguna manera una economía que le permita captar impuestos para ustedes. Hoy en todos los países de muchos países de Latinoamérica, incluyendo Centroamérica, creo que especialmente lo hizo Salvador, empezaron a dar subsidios especialmente a lo que es la gasolina y otros seres derivados del petróleo a ustedes, para poder facilitar, digamos, a las familias, digamos, que laboralmente trabajan, a poder cubrir las necesidades mínimas de cada uno de los hogares establecidos en cada estado. Ya ustedes han podido percibir, o sus familiares de alguna manera, que subieron los precios, ¿verdad? Ustedes, en diferentes ámbitos, pero no subieron los salarios, ¿verdad? Ustedes. Sus familias o nuestras familias o nuestros, pues se han mantenido con el mismo salario, y cada vez nos dicen apriétese más el cinturón, ¿verdad? Ustedes. Y yo creo que en Guatemala, hay dinero, o la gente sale solo por salir, ¿va? Ustedes, porque yo miro que estoy seguro que de repente lo comentamos después que vengan de los exámenes, ¿va? Ustedes, la cantidad o los miles de personas que viajan a las playas, ¿va? Ustedes, en condiciones, no sé si en condiciones muy limitadas o no, ¿va? Ustedes, porque hay gente que presta dinero, se va al puerto endeudado, o lleva solo lo elemental, ¿va? Usted, lo importante es salir. Otra cantidad muy significativa se encuentra especialmente entre los procesos procesionales, etcétera, o incluso hoy es muy limitado salir al extranjero, ¿va? Pero siento yo que hay recursos económicos de algunos sectores de la población que se daba a ustedes. Entonces, esta es el primer modelo de protección de democracia liberal, y en el cual lo que hablamos especialmente era que hay que tener cuidado en todos los procesos históricos, o modelo como lo tomaba especialmente Mapperson, con respecto a tener un control especialmente del gobierno. Y me imagino que en aquel entonces ya se manejaba muy significativamente la palabra corrupción, ¿verdad? Hay otro de mi segundo modelo también, este estaba relacionado especialmente por Mills. El objetivo del sistema democrático, el más importante para él, era mejorar especialmente la humanidad,
Su modelo es moral. La democracia tiene que ser el instrumento que ayude a alcanzar una sociedad mejor, más libre e igual. Concretamente, esto sería con un aumento de la cantidad del desarrollo de la propia personalidad, el intelecto, la virtud, la actividad práctica y eficacia de todos los miembros de la sociedad. El valor de un individuo para este autor se juzga en la medida que desarrolla sus capacidades en comunidad. El hombre no es un apropiador consumidor infinito, sino alguien que ejerce, desarrolla y disfruta de sus capacidades humanas. Una buena sociedad, según él, será aquella que permita y aliente el desarrollo y el ejercicio de estas capacidades, especialmente de los individuos. Y le decía yo a sus compañeros ayer que bonito, interesante sería que cuando ustedes se gradúen dentro de unos 5 años y medio, puedan tener la oportunidad de desarrollar todos esos conocimientos, de aplicarlos a la actividad práctica a ustedes y que de alguna manera se concreten y que hagan una buena labor como abogados, ¿verdad? Y no me refiero solo a los abogados, ¿verdad? Hay cientos o miles de jóvenes, así como ustedes, que están saliendo también de otras carreras universitarias como administradores, psicólogos, ingenieros, trabajadores sociales, políticos, agrónomos, etcétera, ustedes. El problema es que las limitaciones para que ustedes pongan en práctica este tipo de actividad, o todo ese cúmulo de conocimientos que han adquirido a través de ese proceso de aprendizaje, se tarda un poco. A ustedes uno quisiera salir de abogado y empezar a ejercer o empezar a recuperar o a establecerse económicamente mejor, pero algunos lo van a lograr más rápido que otros. Algunos tienen generalmente por cuestiones de carácter político, a ustedes lo logran más fácil y otros se van asentando con el tiempo. Les digo, he encontrado estudiantes que se han graduado a ustedes y por ahí me los he encontrado en la calle, por la Sexta o por 18, por ahí me los encuentro en la zona una vez. Yo, por cierto, nunca soy muy poco, no se me quedan mucho los nombres casi nunca me aprendo los nombres de los compañeros, sino que a veces los saludo y a veces ni me acuerdo por tantos jóvenes. Para usted, ya es, ¿qué tal usted? O ¿qué tal? ¿Y alguna cuestión? ¿Y qué andan haciendo, muchachos? Les digo yo, pues ahí ganándonos los lenes, dice, pero está bien fregada la calle, el ICME. Qué raro, va, muchachos, les digo yo, porque al final del cabo, puchica, con la ola de criminalidad que hay en Guatemala y todos esos asuntos que son de los cuales es necesario un abogado, ahí va, ustedes, hay trabajo. El problema, como dicen los muchachos, es que la gente no tiene dinero para poder pagar para ustedes y entonces se limitan a ustedes a un defensor público, que muchas veces no es lo adecuado, pero es lo único que tienen a veces la gente de menos recursos económicos. Estos muchachos que son abogados de la defensa pública, algunos llevan como 10, 12, 15 o 20 casos, entonces la situación no se da de una manera como uno pensara. Entonces, la democracia como sistema les va a permitir individualmente poner en práctica esas capacidades que ustedes han ido adquiriendo. Y se supone que para poder estabilizarse también dentro de los diferentes ámbitos o sectores sociales, ¿verdad? El otro es la democracia como equilibrio. Es quizás el modelo que describe de forma más precisa y el más ajustado a la situación actual. Este modelo podría llevar el título de modelo elitista pluralista, de equilibrio. Plural en el sentido de que la sociedad se compone de individuos con intereses diversos para ustedes. Unas veces pueden estar de acuerdo, otras veces no, pues vivimos en una sociedad independientemente polarizada, a ustedes, con tantos sectores sociales tan divididos. ¿Va? Elitista, y es elitista porque el poder político
lo tienen los partidos que se eligen a sí mismos y de equilibrio, porque el sistema democrático es el que mantiene el equilibrio entre la oferta y la demanda de mercaderías políticas. Y cuando hablamos de elitismo, digamos, cuando hablamos de los partidos políticos, generalmente, no todos, por supuesto, ¿va? Pero siempre el secretario general es el que aporta el capital económico. Y este se convierte en el dueño del partido político. En algunos casos, ¿verdad? No estoy diciendo en todos. Muy común en algunos partidos políticos, por ejemplo en Guatemala, tal vez tres de los más clásicos, ¿va? La señora de la UNE, prácticamente propietaria de este grupo. A pesar de que hubo una revuelta dentro del mismo partido, pues por diferentes causas no muy claras, ¿verdad? Usted siguió manteniendo el control del partido. Ustedes se acordarán también que don Alvarito Arzú también era el dueño y señor de lo que en un primer momento era el Partido de Avanzada Nacional PAN, y que a él, aparte de presidente, lo llevó también a la alcaldía por varios años. Y creo que el otro era dueño y propietario de se recordarán de Manuel Valdizón, hoy detenido en el extranjero, en los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, gente de estas se apropian de los partidos políticos por el poder económico que tiene. Entonces, los demás, uno que otro, van colocando partidos nuevos para ustedes que están patrocinados especialmente por algunas élites económicas y que tarde o temprano saldrán adelante. Entonces, en Guatemala, ¿qué partido político tiene mayores probabilidades ahorita? Pregunta. ¿Licenciado actualmente o hacia un futuro? Actualmente, ahorita. Prácticamente que influye es el de Vamos. Ajá. El de Vamos, el de Yamatei. Yo creo que no está claro, licenciado, no está claro porque, por ejemplo, con la UNE hay rechazo, con el gobierno actual no estamos de acuerdo, entonces creo que no está claro, habrá que ver quiénes van a lanzarse. Sí, yo también pensaría en ese tipo de situación, a pesar de que a estas alturas, fíjense que generalmente en otros procesos electorales ya la campaña política arranca un poquito más fuerte, aunque ahorita tienen algún tipo de prohibiciones. Pero creo que en el ambiente, digamos, el partido de Yamatei no va a ganar, obviamente. Hay un rechazo muy fuerte por diferentes sectores de la sociedad. Cuando uno lee, digamos, algunos analistas políticos de muy buena trayectoria consideran a Yamatei uno de los peores presidentes de la historia de Guatemala, incluyendo al anterior y otros de gobiernos autoritarios para ustedes. Yo tampoco creería que el partido de Yamatei llegaría. Van a quedar siempre con algunos miembros en el Congreso a ustedes por votaciones, pero le va a pasar igual que al de Jimmy Morales a ustedes. Ya poquito va a ir desapareciendo, ya no tiene mayor oportunidad. La UNE, pues desafortunadamente para la señora, su ambición sigue siendo muy manifiesta a ustedes. También tiene un rechazo muy fuerte, tal vez no por ustedes, porque tal vez desconocen un poquito de la historia de la señora, pero sí por otros sectores, un poquito de personas de mayor edad. La trayectoria de la señora pues no ha sido muy clara, a pesar de que algunas obras sociales siguen manteniéndose. Le dieron mucho palo. Digamos, es como cuando le echan lodo a ustedes, quitarse ese lodo, quitarte esa imagen o ese estereotipo es bien difícil. Creo que la señora va a participar en unas 2 o 3 jornadas, de repente va a pasar igual que Yamatei y se va a sacar el premio gordo, ¿va? Pero hay otros grupitos por ahí, pero no se han manifestado abiertamente, ¿va? Ustedes,
Solo hay algunas conjeturas. Creo que la otra persona que tiene, que sí, creo que definitivamente creo que me creería yo que tal vez le van a autorizar participar la hija de Ríos Montt, a ustedes, con el partido político Valores también, pero está muy indeciso hasta que arranque la campaña y se empiecen a manifestar de gran manera. Y creo que esto no solo es la imagen de la persona que va a ustedes, sino que también uno de los elementos muy importantes en un partido político son las estructuras a nivel nacional, a nivel municipal, ¿verdad? O sea, hay partidos, digamos, en este caso la UNE tiene, en todos los departamentos y municipios bases, aunque muy débiles para ustedes, y los grupos nuevos están concentrados en la ciudad capital o en áreas departamentales, pero son muy selectivos, no los conocen. Entonces, como partido político que tenga mayor oportunidad, debe estar bien distribuido en el país para ustedes y contar con el apoyo de sectores económicos fuertes. Aquí hay una serie de elementos, ¿verdad? Ustedes ahora, las últimas veces, pues el sector no ha sido determinante, pero ha ayudado bastante lo que es el sector religioso también, ¿verdad? Ustedes, entonces, todos ese tipo de variantes que se dan en un momento determinado, o ayudan a estos partidos políticos. La mayoría de ustedes, creería yo que ya puede ir a votar. Si van a votar o no van a votar, pues ya es una decisión muy particular para ustedes. Cada quien, algunos van a votar porque la canción, porque un amigo le dijo, votá vos, porque ahí tengo un conecte, sale chance, o cosas por el estilo. Pero que uno se preocupe por leer el programa, que generalmente nunca lo dan a conocer en su totalidad, porque la mayoría de cosas son mercancías las que ofrecen, o mercaderías políticas para ustedes. Entre lo que uno como ciudadano le presenta una serie de ofertas. Mire usted, cómprate, aquí hay justicia, aquí hay educación, aquí hay salud, aquí hay vivienda, y la gente empieza a manifestar sus inclinaciones en algunos casos para ustedes. Entonces es un marasmo el que se da en ese contexto, especialmente de poder elegir el partido político y todas esas ofertas demagógicas que en un momento determinado nos ofrecen los partidos políticos o los candidatos, y a veces algunos elementos o características que se toman muy en cuenta o que la población toma muy en cuenta es el carisma de la persona, ¿a ustedes? Ese carisma con que se dirigen especialmente y cómo pueden de alguna manera manipular el voto. De que hay otras diferentes situaciones de manipuleo del voto. Se recuerdan ustedes que la gente en el área rural ya no es tonta, ¿a ustedes? O ya conoce, ¿a ustedes? Ya no es aquel, mire, le voy a dar no sé qué, una gorrita, una playera. No, ya no es eso a ustedes. Hoy la gente en el interior de la República dice, yo acepto de todo, pero mi voto es secreto. Yo voto porque el que quiera a ustedes. Hoy ya les ofrecen láminas, les ofrecen ladrillos, cemento, madera, dinero en efectivo, ¿no?, por ir a votar. Ser candidato a presidente, posiblemente el que va a quedar no es el que saca toda la plata a ustedes en un momento determinado, sino que son especialmente sus grupos o las élites económicas que de alguna manera comparten, o los diputados que generalmente también son parte importante en este contexto de un sistema político. Por ahí hemos tenido un par de diputados, un mi cuate ahí que da clases aquí en la noche, que él era candidato a diputado por la Unión del Centro Nacional, la UCN. Por poquito llega a ustedes, pero me decía, fíjate vos, me dice que cada vez que tengo que ir a un municipio, toda la gente piensa que yo soy el pato, no me acuerdo, Pato me dice. Toda la gente lo primero que
que me regáleme 10 quetzales, que regáleme 100 quetzales, todo es pisto, mira vos, saco 3,000 y 4,000 y regreso sin nada. Pues yo le decía, va, vos te metiste esa babosada, se le ganas, va, entonces si tenés tus centavos, pues ni modo de que echarle, quedó cerca a ustedes, por poquito, pero tiene sus lenes para ese tipo de cosas. Entonces, estos son elementos importantes que se dan y hacen a los votantes los que de alguna manera tendrán que elegir sus candidatos. Sí, nos hemos equivocado. Yo he votado por candidatos también que a veces me parecían una buena situación. Voté muy contento con Vinicius Cerezo, voté muy contento con Alfonso Portillo, a ustedes, y realmente fue una decepción, pero terrible, a ustedes. Hoy ya no voto por estos candidatos, voto para aquellos que tienen cierta tendencia más democrática, ¿a ustedes? O tendencia más de izquierda, que son los que por lo menos mientras creo que esté vivo, no creo que vaya a ganar todavía alguno de ellos, porque no tienen el suficiente poder económico, pero por lo menos meten unos 3 o 4 o 5 diputados especialmente al Congreso para que haya choque, ¿a ustedes? Si no, prácticamente se convierte como actualmente con el gobierno de Morales como máquinas en el Congreso de la República. No hay oposición para no aprobar determinado tipo de normas, sino que las aprueban todas en general para ustedes. Entonces, estos son parte de lo que se da dentro de estas situaciones, dentro de lo que es el consumidor, ¿verdad? Ese mercado político de los votantes y los partidos, todo lo que nos ofrecen, ¿va ustedes? Y de todo lo que nos ofrecen, no, muy poco, ¿va ustedes? Muy poco. Cualquiera pensaría, bueno, que el presidente, qué buena gente, porque está otorgando subsidio al cilindro del gas, a la gasolina. ¿Por qué cree que hacen eso? ¿Cuál cree que es el motivo que hace, por el que hace? Yo tengo dos percepciones, ¿verdad? Yo tengo dos percepciones. Perdón, joven. La aceptación, licenciado. ¿Perdón? La aceptación de las personas para un siguiente periodo o aceptación hacia su partido. Sí, estamos bien. Tengo un pensamiento así también. ¿Algún otro? Como decía una compañera, favorecer a las empresas. También, ¿verdad ustedes? Una de las situaciones que se dan es que están, digamos, siempre el Ejecutivo va a ser el primero en empezar la propaganda política, solo que disfrazada, ¿a ustedes? Alguna persona pensará, el presidente tan buena gente, ¿va ustedes? Y que está... ¿no? Pero el problema fundamental que yo llevo es que la insatisfacción de los diferentes sectores sociales en Guatemala pueden llegar a causar un caos. Y esto es lo que no quiere el gobierno, que la gente se rebele, se levante, que empiece a manifestarse, porque cuando empieza a manifestarse y empieza su descontento, de alguna manera les tiembla la silla a ustedes. Una población o una sociedad descontenta o con manifiesto puede derrocar a cualquier gobernante. Si no, pregúntenle a Otto Pérez Molina y a Roxana Valdetti, a ustedes. Entonces ellos están dando pasitos tibios a ustedes. Ustedes han escuchado o han podido ver a través de los medios de comunicación que el presidente fue a San Marcos para ver lo de las famosas comunidades en conflicto, ¿va ustedes? Miren si le hicieron casos. Siguen disparando como caiga, ¿va ustedes? Y llevando consigo la muerte a personas inocentes, ¿va ustedes? Un estado fuerte es un estado que debería de ir a hacer una peinada de elementos con respecto a esto
y cuando las cosas estén pacíficas, pues ya empezar a dialogar para ustedes, pero una solución tiene que haber. No pueden seguir en ese mismo contexto dañando a personas inocentes para ustedes. Se mirará muy drástico decir, bueno, que vaya, que tiene que ir, alguien tiene que imponer. La buena voluntad política no alcanza para eso, porque es gente que tiene hace ratos, desde hace tiempo, armas para ustedes y no armas de grueso poder. Entonces ahí hay que poner orden, aunque eso significa tener algún tipo de conflicto, pero fíjense ustedes, llegan los pobres policías, salen corriendo de ahí porque las comunidades no los quieren para ustedes. Entonces se convierten en comunidades donde no existe, no hay garantía de lo que es la ley. Y a veces la ley hay que imponerla a ustedes para salvaguardar a otras personas. ¿Verdad? Sé que es bien complejo los procesos democráticos. ¿Verdad? Entonces, esto también es parte de lo que habíamos establecido. La oferta, los partidos políticos no responden a todas las demandas políticas de la misma forma, sino que responde principalmente a las demandas más efectivas. Las demandas son más efectivas en la medida que hay más intereses económicos en juego, donde hay dinero a ustedes. Eso siempre ha sido así. Las demandas efectivas estarían patrocinadas, pues, en buena parte por las clases altas. Como las clases inferiores se percatan de que sus demandas no van a ser efectivas, pierden el interés en el debate político y entran dentro de lo que se podría llamar un síndrome de apatía. La mayoría de nosotros como ciudadanos tenemos pensamientos muy, muy claros sobre qué desearíamos para ustedes. Como población deseamos a ustedes como jóvenes dentro de poco, o tal vez ahorita, no sé, ¿va? Ustedes un empleo, queremos seguridad, queremos una mejor distribución de la riqueza, una mejor educación, etcétera, ustedes. Y les digo, no me refiero a una mejor educación en la primaria, no, a todo nivel para ustedes. Digamos, en nosotros como universidad estatal estamos muy atrasados para ustedes respecto a la tecnología para ustedes. Y de alguna manera el organismo ejecutivo y legislativo se encargan especialmente de no proveer los recursos para este tipo de actividades. Hay universidades privadas, yo trabajo en una por ahí, va ustedes, y donde tiene pues la universidad, tiene su pantalla, va ustedes, tiene todo equipo tecnológico, uno solo llega, coloca su USB y ¡pum! Va ustedes. Quieren ver una película para analizarla, comentarla, ¡pum! Se prende, va ustedes. Las condiciones de los estudiantes son buenas para ustedes. Las aulas son de 35-40 con sillones giratorios para ustedes. Nosotros allá cuando regresemos ahorita en julio, creería yo, no soy brujo, pero me percibo como que vamos a regresar en julio. Ya van a ver si caben en las aulas. Ahorita en la tarde nos quedó bonito porque no se saturó, la gente se prefirió ir a la noche, pero yo creo que ya cuando empiece la normalidad más o menos van a regresar en la tarde, pero son salones de 125, 140, 150, varía. Y no caben, va ustedes, no caben, ahí estudiar, a mí me da a veces pena, muchas veces digo, peguen los escritorios ahí y busquemos escritorios para los compañeros, porque hay gente que hace el esfuerzo por llegar a ustedes y yo miro cómo los voy acomodando ahí, pero a veces ya cuando quedan fuera de la puerta de entrada es imposible que capten bien a ustedes. Entonces no es lo mismo trabajar con grupos de 30 estudiantes que con grupos de 140, 160. Es imposible, eso no da resultado. Entonces esto es parte de las demandas que uno a veces de los intereses económicos que nosotros como población queremos. O sea, el sector o la élite económica está pidiendo, digamos, mayor seguridad jurídica para sus bienes, para ustedes. Está pidiendo la exoneración de impuestos. Me recuerdo que el otro Tarailado le exoneró, o en este gobierno creo que fue Yamatei,
a varios, no sé si fueron varios, unos cientos de personas o empresas o entidades que no habían pagado ISVA. Ustedes quedan sombrero, a ustedes exonerando y quedando bien con aquellos que patrocinaron su campaña. Ustedes, eso no es así, ¿va? Entonces, muchas de estas razones son valederas todavía en este contexto. Una segunda razón es que el mercado político es un oligopolio, para ustedes, especialmente cuando es un grupo, especialmente de individuos que son los que tienen el control, especialmente de esas mercaderías políticas, ¿verdad? Es una forma de mercado que está, digamos, que son los que dominan la escena política. Y este mercado, que son los partidos políticos, son los que venden especialmente esas ideas políticas, esas mercancías, especialmente a la población. Cada población, de alguna manera, elige lo que más le conviene. Yo, como siempre le he dicho a los muchachos, miren, para todos participen en política. Es una buena experiencia, pero háganlo cuando tengan un poquito más de conciencia en la facultad, ¿va? Ustedes cuando estén, digamos, en tercero o cuarto año y estén bien pincados en la facultad, porque al final, miren, no alcanza el tiempo cuando uno está en una organización estudiantil. Yo les digo, me consta porque yo estuve algún tiempo como secretario general de mi facultad, a ustedes. Afortunadamente yo ya había cerrado Pensum y aún así lo que nos habíamos propuesto, puchica, no alcanza el tiempo, no hay tiempo. Nos sentíamos que nos acortaba, nos estresábamos porque queríamos determinadas cosas, pero cuesta. Ahora cuando están estudiando es problemático porque de alguna manera les quita tiempo, especialmente para estudiar para ustedes, y el propósito es tratar de irse inmiscuyendo, porque meterse en política a nivel estudiantil, a nivel político, ¿tiene sus ventajas o no? ¿Qué dicen ustedes? Como todo en la vida, licenciado, tiene sus ventajas. Así es, tiene sus ventajas, ¿va? Ustedes pueden decir, bueno, ¿y qué me saco yo con meterme en la asociación, va? Y como cualquier situación que se daba a usted, yo les digo, también fui parte de ese proceso, ¿va? Que se hablan hace un cachimbazal de años para ustedes. Hablar, al final es poco lo que se puede hacer para ustedes. Lo que sí tienen ¿cómo se llama? Es que, digamos, cuando uno cierra, va ustedes, digamos, y está en la asociación, así me pasaba a mí, recibe un montón de privilegios, va ustedes. Yo, por ejemplo, cuando recién cerrando y siendo secretario me nombraron auxiliar de cátedra a ustedes. Me gustaba, pero pues sentía yo mero raro y sentía como que me estaban comprando, ¿va? Pero no pudieron, ¿va? Ustedes, porque yo teníamos bien claro lo que queríamos, ¿va? Ustedes. Estuve 2 años, mientras estuve de secretario me atendieron a cuerpo y rey, ¿va? Ustedes. Y me gradué más fácil, ¿va? Ustedes. Igual pasa en la facultad. En la facultad ustedes sí, y si no, les echan la mano, ¿va? Máxime si están en la asociación y en elecciones gana al que ustedes apoyan a veces, ¿va? No abiertamente, sino bajo de agua, ustedes los gradúan. Y eso no se da en la facultad solo, en todas las unidades académicas de la universidad se da la misma situación. Por eso es que dice que se ha vuelto muy politiquera, mucha politiquería usted. Pero es parte del mismo ámbito en que se daba a ustedes. Es algo que no se puede evitar, ¿verdad? Hay cosas, por ejemplo, se intentó rescatar la EU, medio se pudo, se perdió por muchos años en grupos de estudiantes ya muy
pasado de moda. Usted, personas que eran de 40, 45 años no tenían nada que hacer ahí, pero eran modos vivendi, ¿verdad? Ustedes, es un modo vivendi. Por cada estudiante, digamos, creo yo, no estoy muy seguro, por cada estudiante de la facultad, la asociación recibe un quetzal, creo, o unos 50, algo por el estilo, y algún tipo de preventas también en AEU. Todo tiene su... Y a mí me parecería igual, nunca he participado en ningún partido político, no participé, ¿va? Ustedes, pero no, solo como fachada, usted ya, solo me metieron ahí porque no estaban cabales los candidatos a diputados, pero no tenía ni la menor oportunidad a ustedes, solo para decirles que ni el día de las elecciones fui a votar por ese partido, ahí cargaba mi carnet de candidato a diputado, el partido, solo para decirle que era tan malo el partido que desapareció del proceso electoral, ¿verdad? No llenó el número de votantes, entonces, pero hoy en Guatemala las cosas y en el mundo en general a cambio, puertas se abren, digamos, en nivel de partidos políticos. Si queda el partido gobernante a ustedes, muy fácil para conseguir puesto. De alguna manera se facilitan, ¿verdad? Mientras que para otros cuesta un poquito o tal vez tienen algún tipo de conecte, ¿verdad? Entonces, todas este tipo de situaciones se dan o se manifiestan en un momento determinado en todas las órdenes, ¿verdad? Después tenemos analizar los modelos de democracia liberal. El método democrático es un sistema, es una institución, un sistema institucional para llegar a las decisiones políticas en el que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha de competencia por el voto del pueblo. Esto es lo que se pelea a ustedes. Y yo lo que no me gusta, lo que analizo, lo que censuro o critico, ¿verdad? Usted, porque es desde el punto de vista como yo lo percibo, por lo menos en mi país, en Guatemala. Alguna de estas instituciones dentro de la democracia liberal, ¿verdad? Ustedes que proponen, sistema electoral autónomo, ¿hay o no hay en Guatemala? El Tribunal Supremo Electoral existe en Guatemala, sí, va. ¿Es autónomo? Y no es, perdón, disculpe. No, licenciado. Fíjate que yo antes tenía la percepción que así va ustedes, pero en la medida que uno se va involucrando con diferentes personas, va ustedes, me pude dar cuenta que no es así, va ustedes. Los miembros del Tribunal Supremo Electoral muchas veces son patrocinados por los partidos políticos. Tuve 2 conocidos, vendieron su alma al diablo a ustedes, a los partidos políticos que después les cobraron factura a ustedes. Y no, de autónomos no tienen nada. Sirven especialmente a esos intereses. El último caso más lógico fue el de doña Sandra, ¿a ustedes? Doña Sandra no podía hacer una asamblea porque la mayoría del comité ejecutivo no se podía conformar porque estaba el otro grupo no dejaba a ustedes. Sin embargo, ellos hicieron caso omiso de eso y autorizaron, ¿verdad? Pero ahí habían no solo es el presidente, había los otros, desde luego, había intereses muy manifiestos en ese contexto. Entonces, hay que pensar, buscar una alternativa a modo de que no haya injerencia, especialmente en las diferentes instituciones, pero es bien difícil, ¿va? Decirle al organismo legislativo, al organismo ejecutivo que no intervengan en nombrar determinadas personas o elegir a determinadas personas para determinadas instituciones, es bien complejo. Lo otro es, hay un sistema de partidos pluralistas, sí tenemos 17 o 18 partidos, sí, no solo es en Guatemala, aparte de Centroamérica también. Creo que en Costa Rica hay un sinnúmero de partidos también. 3 o 4 de estos partidos tienen oportunidades de ganar reales para ustedes. Los demás partidos son únicamente como un relleno, le llaman para ustedes, y aún incluso antes en algunos casos, en épocas anteriores, digamos, algunos partidos políticos son vendidos a personas con recursos o capital suficiente en 8 o 10 millones para ustedes, los venden y ahí quedan tranquilos y pasan a ser propiedad exclusiva de una persona individual. Después tenemos la libertad de asociación
información y comunicación, pues creo que no tenemos. Yo al principio lo había pensado, sí, pero no. Hay serias denuncias en contra de los diferentes últimos gobiernos en Guatemala, sistema de prensa en Guatemala, donde se ven amordazados sus opiniones con respecto a muchas veces a las críticas de los gobernantes, ¿verdad? Tal vez algunos periódicos han sido especialmente limitados en las pautas publicitarias para ustedes. No les permiten, digamos, tener las mismas oportunidades que otras empresas. Entonces, la libertad de prensa es limitada. En algunos departamentos, incluso algunos periodistas han sido asesinados por hacer una crítica especialmente a algunos funcionarios relacionados especialmente con el narcotráfico. Cuando se vuelve de veras a ustedes. Porque si ustedes ven algunos de los algunos periódicos están, pues digamos, son más que todo de noticias, le llaman amarillistas, ¿verdad? De accidentes y cosas, muertas, todo por el estilo, y tal vez uno, dos, y mucho tienen espacios editoriales me gusta mucho Prensa Libre y algunos del periódico tienen algunos analistas políticos muy, muy, muy buenos para ustedes. Incluso leíamos con mi hijo ayer, ¿va? Porque es que él es profesional también para ustedes. Y me decía, ¿vos qué van a hacer para votar ahorita en las elecciones de la UBA? Le decía, es un relajo, man. Le digo yo que todos violan la universidad, ¿va? Ustedes. Todos violan la universidad. Qué democracia, ni que la universidad está prohibido. Para ingresar, ¿va? Ustedes hay con mucha cautela, algunas cuestiones, no se pueden hacer eventos de ninguna naturaleza y sin embargo hicieron fiestón, chupadero y un relajo a ustedes para de un candidato a ustedes, cosas que no se pueden hacer, ¿va? Ustedes. Pero, ahí está el pero quienes lo permiten, ¿va? Ustedes no son sancionados, debería haber una sanción, pero ahí se quedó eso a ustedes, solo para que vean cómo es la cosa. Libre competencia electoral, pues, relativo a ustedes. Hay competencia electoral, pero de alguna manera los grupos o las personas que tienen mayor poder económico son las que quieren. A mí como me gustaría ser un partido político dentro de la población más necesitada a ustedes, llevar esa voz a ustedes, pero no se puede. Siempre tiene que haber patrocinadores económicos para de alguna manera, porque de la noche a la mañana no se puede quitar esa apatía. Yo le digo a un grupo de personas y lo que dicen es, mire, tengo que trabajar, tengo que ir a comer, tengo que conseguir. Entonces, ¿qué les ofrezco yo? Solo la palabra a ustedes y la palabra no se llena. Entonces, la conformación de grupos o partidos políticos realmente de base llevan demasiado tiempo. Ya ustedes si Dios se los permite, ustedes van a vivir muchas experiencias. Algunos posiblemente no, otros sí van a vivir y van a ver que estar en un partido político no es como uno cree, solo llegar y no, hay trabajo para muchos de ellos. ¿Va? Ustedes, algunos reciben algún salario, porque hay que mantener la organización viva, si no desaparece. Hay elementos o personas individuales que hacen que se siga manteniendo después de los procesos electorales. ¿Verdad? Recambio electoral sin violencia en Guatemala, pues afortunadamente como presidente no hemos tenido. Yo soy del criterio que debe haber alternabilidad en el poder, ¿verdad? Aunque algunas veces, así como está la cosa, digo, cada alternabilidad de poder es un grupo más corrupto, mejor deberíamos hacer un gobierno dictatorial, ¿verdad? Ustedes a veces se enoja uno tanto que se le ocurren unas ideas tan diferentes. Solo en algunos lugares en Guatemala
los recambios o las personas que de alguna manera ganaron, digamos, algunos puestos, han habido problemas en municipios para ustedes. No aceptan a la persona ganadora, han hecho actos de vandalismo, han quemado las urnas, han quemado la municipalidad y han tenido que a veces repetir este tipo de elección, algunas veces posiblemente con fundamento, posiblemente se manejó corrupción, y otras veces porque el partido perdedor más fuerte o el que consideraba tener mayores posibilidades no está de acuerdo, entonces motiva o moviliza a la gente para hacer este tipo de cosas. Y el sufragio general podríamos decir que sí, a ustedes que también se manifiesta en este contexto, el sufragio. Votamos libremente. Algunos no hemos tenido, nunca he tenido problema a ustedes. El único problema que tuve en una votación fue que no me fijé a ustedes y me dieron otra cédula diferente de otra persona. Y yo a veces, mi cédula de vecindad a veces la presentaba y me decían, pues chica, ese no es usted. ¿Cómo no? Y yo nunca lo tomé en serio hasta como a los 2 meses me dijo, puta, usted ese no es suyo. Pues la gran dije, ¿quién será? Traté de investigarlo, que olvídense a ustedes, nos cambiaron las cédulas. Pero de ahí la general la persona puede emitir su voto. Y ese voto también en algunas áreas rurales cuesta un poquito porque la gente no tiene los medios de locomoción. Por eso es que los partidos políticos a veces consiguen camiones, camionetas o cualquier medio de locomoción para poder trasladar a sus votantes a un área más cercana, que se les facilite porque a veces les queda muy retirado. Entonces el sufragio general se da, creía yo que en los últimos años o en los últimos procesos electorales no ha habido fraude a ustedes, por lo menos, ¿verdad? Solo hubo una duda con Portillo, me parece, se fue la luz como media hora, 1 hora, algo así. Quedó la duda, pero al final pues la diferencia de votos fue significativa. Entonces, la definición del sistema democrático liberal, régimen político que se caracteriza para elegir autoridades en una genuina competencia política, dentro de un libre y respetado ejercicio de la libertad de asociación, información y comunicación, y en el cual participan sin restricciones la ciudadanía, bajo la garantía que ofrecen las instituciones electorales y judiciales autónomas. Tan bonito que se mira, pero tan complejo. Entonces, este sería el tema de la próxima semana. Transición, que es bastante sencillo también. Y yo no sé si alguno de ustedes, tiene examen extemporáneo. Sí, licenciado, yo